Bloque 6, tratamiento. ¿Cómo se maneja un asintomático? Hidratamos, comida, hasta 1 litro de agua al día y baño, normal. Tratamiento para asintomáticos, nada, aislamiento, ¿no? Uno ya en el ambulatorio hace y deshace con las recetas hoy en día, ¿no? El que más receta cosas ya está ahí, desde vitaminas, colchicina, corticoides. Asintomático puede tener lesiones pulmonares, sí, hasta un 60%, y son mínimas, usualmente infiltrados tenues, pero el tratamiento no requiere nada, ¿no? A veces por un infiltrado ya estamos dando antibióticos en ambulatorio. ¿Es necesario pedir pruebas de laboratorio o imágenes a un asintomático? No, no es necesario. Ya hemos dicho que el mayor beneficio es para pacientes usualmente que están severos, críticos, los que tienen necesidad de una tomografía pulmonar, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el manejo del paciente no hospitalizado y que tiene COVID-19 leve a moderado? Ya han visto ustedes las definiciones acá. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones hoy en día para un COVID leve que está en el ambulatorio? Usualmente estas recomendaciones son de literatura internacional, ¿ya? Porque en Perú no van a ver nada en la guía y en la norma técnica actualizada acerca de esto. Pero allá utilizan estos combos, ¿no? Que son agentes que tienen inmunomodulador. Como tal, el inmunomodulador se va a dar en estadios iniciales usualmente, ¿no? Entonces acá tienen, por ejemplo, ¿qué será el bamlanivimab, doctor? ¿Qué será el casirivimab? Con indemimab, ¿no? Entonces, estos agentes inmunomoduladores que van a tener potencial como anticuerpos monoclonales, ¿no? En específico, ¿ya? Van a ir dirigidos a fin de tratar de reducir, ¿no? En algo los targets, perdón, la carga viral en específico. Entonces, nosotros ya hemos hablado, en este caso, de este casirivimab, ¿no? Ustedes habrán encontrado, ¿no? Está en la literatura, estoy acá, como Regeneron, ¿no? Entonces, por ahí ya más o menos ven que son anticuerpos que bloquean específicamente targets, dos áreas, ¿no? En la proteína spike, ¿ya? Entonces, estos de acá, targets, proteína spike, ¿no? O el spike. Entonces, si bloquean esto, la infectividad del virus va a disminuir, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, adicionalmente, también tenían estos criterios, ¿no? Usualmente, estos pacientes, ¿no? Esta autorización de emergencia no necesariamente va a incluir autorización por FDA. La norma técnica de Perú, ¿qué nos dice, por ejemplo? ¿No? Nos dice que podrían utilizar ivermectina, pero es a criterio del médico. Acá le he puesto que está pendiente de retiro porque es lo que han anunciado y está pendiente. No voy a desglosar mucho porque tanto las guías de NIH, las guías de ITSA, las guías mundiales, la Unión Europea, el mismo fabricante de Merck, ¿no? Han dicho y han retirado las recomendaciones, no, pero nunca estuvieron, han dado cualquier objeción para el uso de ivermectina. Por términos de PKPD, farmacocinética, farmacodinámica, definitivamente no se recomienda ni como prevención ni como tratamiento. Lo que sí es enfático en la norma técnica peruana es que dicen no utilizar dexametasona en el paciente ambulatorio. Pero lo que pasa es que ya en las campañas de infodemia se ha dado acitromicina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro, corticoides inhalados, sistémicos, anticoagulantes, vitaminas, ivermectina subcutánea en todo el Perú. Así que esto de acá pues definitivamente no va. Solo le recomendaría que estén al tanto para dar el examen, ¿no? En este caso, si en la norma técnica de Perú para el escenario de COVID leve moderado, les modifican en algo la ivermectina, ¿no? Pero la recomendación clara es no dexametasona. Y no creo que pueden preguntarles en algunos casos, ¿no? ¿Y cómo, en qué parte estos anticuerpos monoclonales están utilizando, ¿no? ¿Cuál es su target específico? Vamos a marcar IgG
tipo 1, ¿no? El bamlanimab, por ejemplo, ¿no? Se pegan, ¿no? Y evitan que justamente tenga ese acoplamiento, ¿no? Entre el receptor y la spike, ¿no? Del SARS-CoV-2. ¿Cuánto aumenta la mortalidad si damos antibiótico a un COVID leve? En algunos estudios hasta el 15%. Entonces, usualmente los antibióticos pues te van a alterar la microbiota a nivel pulmonar, ¿no? Eso genera un desbalance, hace presión de selección para que aparezcan otros bichitos y tengan mucho cuidado, ¿no? Porque eso genera estos problemas. La PEPA del uso del pulso oxímetro, usamos dedo medio, se toma cada 4 horas y saca un promedio. Si la saturación cae menor o igual a 93, ya podríamos declarar severo, pero para los criterios internacionales, por lo menos nosotros manejamos el 24. El manejo del paciente hospitalizado que no requiere suplemento de oxígeno. Ok, si ya está hospitalizado, pero digamos que estos escenarios son bien difíciles de ver, porque todos nuestros hospitalizados usualmente están con desaturación, ¿no? El paciente que es hospitalizado, que tiene saturaciones al límite, por decir, está una saturación entre 92, 94, ¿no? Usualmente acá podría ser manejada en ambulatorio, pero allá en otras localizaciones, dexametasona no se utiliza en estos criterios. Entonces, ¿en qué pacientes podría utilizar sí o sí la dexametasona, ¿no? Porque acá me queda un poco claro a qué pacientes le podría dar sí o sí. Entonces acá pueden ustedes utilizar un ratio. Está el ratio neutrófilo sobre el ratio de linfocitos. Los dos son en recuentos absolutos. Si este ratio está más de 6.11 en absoluto, esto implica alto riesgo de mortalidad. Si quieren asumir estos casos en ambulatorio. Entonces, ustedes hacen esa división simplemente, neutrófilos absolutos sobre linfocitos absolutos más de 6.11. Si tienen un paciente diabético en ambulatorio y le quieren iniciar corticoides, mucho cuidado. Y si está menos de 6.11, este sí es un bajo riesgo de mortalidad. Lógicamente, yo no estoy aconsejando que se utilicen corticoides desde el ambulatorio, pero lastimosamente estamos en una situación donde se manejan casos, obviamente por falta de camas, pero si lo van a hacer, pues por lo menos utilicen un criterio más que es este ratio. Entonces, ya hemos dicho que DEXA no debe ser utilizada. Datos insuficientes para recomendar a favor de, en contra de Remdesivir para pacientes con alto riesgo de progresión. Su uso podría ser apropiado en este escenario, ¿no? Entonces, Remdesivir, vamos a ver que es otro medicamento que está interesante. La norma técnica en Perú no nos especifica nada en el caso leve. ¿Cuál es el manejo del paciente hospitalizado que requiere ya suplementos de oxígeno? ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales? Entonces acá nos dicen hoy Remdesivir, ¿no? Para pacientes que requiere mínimos suplementos de oxígeno o combinarlo con corticoides. Acá están los niveles de evidencia, B2A, B3, y la norma técnica de Perú simplemente nos dice la evaluación individualizada, priorizando el uso de corticoide con dexametasona hasta 10 días. En paciente que está hospitalizado, pero requiere cánula de alto flujo o ventilación invasiva, ¿no? Acá ya recomiendan igualmente dexametasona o dexarremdesivir. Si se intuba, también podría, si intubación reciente, también podrían utilizar el remdesivir. Pero jamás utilizar remdesivir solo. Nuevamente, como no tenemos nada de eso en Perú, la norma técnica para este escenario solamente aplica al término de corticoides, en este caso con dexametasona, y el periodo de uso, lógicamente, se desprende de este ensayo clínico, ¿no? Que ustedes han visto, que es el Recovery, donde se vio su disminución, sobre todo en la mortalidad. Fue uno de los estudios que sí cumplió ese outcome principal en el caso del Recovery con dexametasona, y hay que ver justamente su utilidad a ese nivel. Muy bien, entonces, ¿cuál es el target de la saturación de oxígeno que debemos mantener? Usualmente 94 o 96. En el paciente que está hospitalizado, incluso si ya tiene alguna secuela, ¿no? propiamente de
pulmonar, ¿no? Deberíamos evitar hacer más bien uso de oxígeno a niveles inapropiados por el riesgo de hacer hipercarbia. Eso también se ve en la práctica diaria. El oxígeno es mejor darlo bajo qué sistemas. Usualmente se puede utilizar por cánula nasal o sistemas como CPAP, ¿no? En la máscara de reservorio en la literatura está asociado a aumento de atelectasias y retiene mayor CO2, lo que estaba comentando, con hipercarbia. ¿Hasta cuánto rinde la cánula de alto flujo? Hasta 60 litros por minuto. Y la FIO te la lleva de 21 a 100%. Pero es un sistema que aerosoliza bastante, así que mucho cuidado de todas maneras siempre con la doble mascarilla hoy en día. Y el equipo, estos Guairachi, como trabaja, te va a entregar hasta 100 litros por minuto y te lleva también la FIO de 30 hasta 100%. Manejo en críticos. Obviamente, en UCI son pacientes que ya son refractarios a cánulas de alto flujo y a sistemas de presión positiva, por lo cual se van a manejar con ventilación mecánica invasiva en este caso, ¿no? Uno ya puede tener sus criterios para definitivamente no van, ¿no? Entonces acá uno nos puede preguntar, ¿no? Oye, ¿y cómo vemos, ¿no? En este caso, ¿qué paciente podría tener algún criterio, ¿no? Entonces, de manera práctica podemos definir que si un paciente ya está hospitalizado, ¿no? Por COVID, ¿no? Y tiene en este caso, está con una saturación menos de 92, el paciente está con a máscara de reservorio a 15 litros por minuto, ¿no? Una frecuencia respiratoria más de 30 por minuto. Tenemos una PAFI por acá que está entre 100 y 200. Vemos que hay un compromiso severo en la tomografía de tórax. Puede por ahí alguna comorbilidad, lógicamente no obesos tal vez. Y el tiempo de enfermedad, ¿no? Un tiempo que no sea muy prolongado, ¿no? Usualmente un tiempo reciente de enfermedad que influya, la edad y obviamente que no tenga disfunción multiorgánica, ¿no? Porque si no, de nada sirve. Este paciente, si no tiene disfunción multiorgánica, nada de esto, definitivamente, y no hay criterios de intubación, se podría coordinar, ¿no? La instalación de una cánula de alto flujo, ¿no? Entonces, por ahí, perfecto. Y si tiene esta cánula de alto flujo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto, le vamos a ofrecer este flujo que hemos dicho de 60 litros por minuto, ¿no? ¿Y cómo lo voy a monitorizar? A la 1 o 2 horas yo voy a estar haciendo mi monitorización y voy a sacar algunas conclusiones acá. Entonces yo voy a decir, a la 1 o 2 horas vamos a monitorizar, ¿no? Pero si encontramos alguna de estas, que la frecuencia respiratoria está más de 35, mi saturación está llegando entre 88 y 90, encuentro en el paciente signos clínicos como disbalance tóraco-abdominal, o encuentro algunos uso de músculos accesorios, musculatura accesoria, o por el contrario, le tomas el AGA y a tu paciente le encuentras con una acidosis respiratoria, una PSO2 más de 45, o un pH menos de 7.35, o calculamos también un índice que es el IROX, ¿no? El índice, que está a menos de 3.5. Definitivamente, si tiene todas esas variables, nosotros decimos, uy, este paciente tiene fracaso a la cánula de alto flujo. ¿Qué hacemos? Vamos a UCI, definitivamente. Priorización. Prioridades, ¿ok? Lo ideal sería que con estos equipos uno pueda tener rápidamente una frecuencia respiratoria menos de 25. Y un IROX medido por lo menos más de 4.88, ¿ya? Esos son los términos que por lo menos deberían ver para ver la efectividad en este caso de la cánula de alto flujo. La pronación sirve bajo ciertos parámetros, 2 brazos adelante, cabecera 30 y hay que revaluar cada 2 horas. Usualmente esto se debe hacer en los pacientes que tienen enfermedad crítica, ya severa. En el paciente que está en el ambulatorio hay papers nuevamente que ya no indican el beneficio de estas pronaciones, ¿ya? O sea, solamente para la enfermedad severa, crítica. ¿Con qué se monitoriza? Con el índice de ROX, también nuevamente.
¿Los pacientes que no utilizan oxígeno necesitan pronación? No, lo repetimos acá, no. ¿En quiénes utilizamos anticoagulación? Ya dijimos que el COVID usualmente va a producir algunos de estos fenómenos, ¿no? De microtrombos. Entonces, solo en severos y en críticos. Usualmente ya desde el ambulatorio vemos que están recibiendo warfarina o enoxaparina a pacientes que pueden ser solamente moderados, ¿no? Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado. La profilaxis no está determinada en este caso desde el ambulatorio, ni tampoco a los pacientes que van a ser dados de alta, ¿ya? Ok. ¿En quiénes se utilizan los corticoides? Ya hemos dicho que son para pacientes severos y críticos. Acá la dexametasona la dosis es de 6 miligramos al día. Acá es por vía, si está en severo y crítico, debe ser endovenoso 7-10 días. Algunas de las recomendaciones internacionales te dicen, oye, puedes bajar y pasar a vía oral a su equivalente, siempre y cuando el paciente tolere vía oral y haya una mejoría clínica rotunda, ¿no? Pero el periodo máximo es de 10 días, ya nuevamente, basado todo esto en el ensayo del recovery, ¿no? Que disminuyó la mortalidad. ¿Qué función tiene el corticoide? En específicamente, mortalidad a los 28 días fue el beneficio. Repetimos dosis de corticoides, no se repiten, no se da. Y si ingresa a UCI, tampoco se vuelve a dar, tampoco están permitidos los pulsos de corticoides. ¿Por qué no damos antibióticos en COVID? Porque el paciente, ¿no? Usualmente afectado al comienzo, ¿no? Prácticamente el porcentaje de mortalidad y necropsias, ¿no? Donde se vieron acá casualmente documentación de bacterias era muy bajo. Entonces, esta alteración de la microbiota va a generar una respuesta inmune inadecuada. ¿Cuál es el porcentaje de coinfección en COVID, ¿no? Con bacterias al comienzo? Uno se esperaría que puede estar entre 4 hasta el 7% en la literatura. En los pacientes críticos puede llegar incluso hasta el 7%. Más allá de eso, no hay reportes. ¿Se usa corticoides en el paciente hospitalizado que requiere ventilación o ECMO? Sí, las recomendaciones internacionales nos dan dexametasona, la norma técnica Perú también nos da dexametasona por 10 días. Habíamos hablado bastante acerca del remdesivir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El remdesivir es un antiviral, en este caso, el periodo que se va a dar es hasta 10 días, y lo vamos a dar porque es inhibe la ARN polimerasa viral dependiente de ARN, ¿ya? Entonces, justamente, ¿no? Hay una inhibición en la terminación prematura en esta transcripción de ARN. ¿Para quiénes está aprobado el remdesivir? Definitivamente para los pacientes que son mayores de 12 años, ¿no? Ya hay alguna autorización de emergencia, sobre todo para pacientes menores, ¿ya? Entonces, ¿cuáles han sido los beneficios que justificaron que se incluyan a este medicamento en las guías, ¿no? Porque usualmente vamos a ver que por lo menos para nosotros no tenemos estas presentaciones. Es el ensayo ACTT1. Acá se redujo simplemente el tiempo de recuperación, ya en comparación con el placebo que se utilizaba, ya 10 frente a 15 días. Pero no hay beneficios en pacientes que recibían oxígeno de alto flujo o ventilación no invasiva o ventilación mecánica o ECMO, ¿ya? Simplemente tampoco no se menciona ningún beneficio en términos de mortalidad, sobre todo que era uno de los outcomes principales de estos estudios. Y el tocilizumab, que es el otro medicamento, ¿no? Es un anticuerpo monoclonal que va justamente contra este receptor de interleuquina 6, un receptor soluble, ¿no? Y esa aprobación, en este caso, para algunos otros síndromes reumatológicos. Simplemente acá. Beneficios de tocilizumab últimamente se ha incluido en base al mismo ensayo recovery que habíamos visto para dexametasona, porque para pacientes con hipoxemia, saturación menos de 92 y que tienen necesidad de oxígeno suplementario, y con este punto de corte de PCR de más de 75, ¿no? Hacía una reducción en la mortalidad a los 28 días. Sin embargo, no hay un beneficio en el análisis por subgrupos. Y acá hay mucho tema, mucho debate, ¿no? Son simplemente reglas generales, resúmenes de los estudios y por qué incluyen ahora estos medicamentos que pues son costosos y que definitivamente no estarían al alcance de todos. Pero
les pueden ahí por lo menos ver, preguntar, ¿no? ¿Para qué sirven, ¿no? Así que ténganlos en consideración. ¿Quiénes se beneficiarían de tocilizumab? El grupo como tal en el mismo ensayo recovery es muy grande, o sea, todo paciente que desature y tiene PCR más de 75 se beneficiaría, a eso van, pero definitivamente aquellos que puedan ser ingresados en UCI y que tienen ventilación mecánica invasiva, no invasiva o cánula de alto flujo, no con requerimientos, rápidamente de oxígeno, en estos que hacen desaturación muy brusca, podrían ser no tributarios, pero como les digo, no hay evidencia sólida aún, es un estudio, pero aún así ya se han amparado para hacer una recomendación en guías internacionales, ¿no? NIA-ITSA, por ejemplo. ¿Cuáles son las estrategias de optimización de uso de antibióticos en pacientes con COVID? Todos los días se revisan el uso de antibióticos. Si tiene COVID positivo, detenemos antibióticos, ¿no? Si es un patrón intersticial puro, bilateral, con infiltrados bilaterales, no tiene beneficio de estar dando ceftriaxona, sobre todo que es el fármaco más utilizado. La ceftriaxona, ¿con qué intención lo dan? ¿Cubrir legionela? ¿Cubrir neumococo? No lo sé, ¿no? Principalmente, pero no es el beneficio. ¿Qué porcentaje de neumococo se ha encontrado en las infecciones a nivel internacional? Muy poco, muy bajísimo. Si el paciente de COVID negativo, se suspende antibióticos a menos que haya fuerte sospecha de coinfección. ¿Cuánto máximo le damos para una neumonía de la comunidad? 5 días, pues no se estén pasando hasta 10, 15, 20 días en algunos casos, ¿no? Y tampoco no se dan profilácticamente para estos casos. Podemos utilizar la procalcitonina, acuérdense que procalcitonina es un biomarcador para diferenciar infección bacteriana de infección viral. Si en el caso de le hemos iniciado antibióticos empíricos, pero queremos algo para apoyarnos, ¿no? En el diagnóstico no me parece muy claro, he sospechado que tiene bacterias, ha hecho leucocitosis, por ahí se eleva un poco el PCR, pero si tengo una procalcitonina menos de 0.5, puedo por lo menos aproximarme a decir que este paciente no tiene una infección bacteriana concomitante. Ya ese es el nivel de procalcitonina, que es más específico, pues, sobre todo para determinar infección bacteriana. ¿Ya? Si es que lo pueden pedir y dosar en sus centros, sería ideal. ¿Cuáles son los patógenos más frecuentemente reportados en coinfección? En la literatura, los que se han reportado más son micoplasma y clamidófila. ¿Y qué hacemos dándole ceftriaxona? Entonces, si tenemos este tipo de casos, ¿no? Entonces acá definitivamente son gérmenes atípicos, intracelulares, y su rol principalmente sería en pacientes pediátricos, pero en algunas series en pacientes adultos sí tienen. Y si nos preguntan qué virus podría circular acá en Perú, en la pandemia anterior van a ver que hay escasos, hay un par de reportes de casos de influenza en coinfección con COVID, que son muy limitados, y también el otro virus que sí circula en pediátricos es el virus sincitial respiratorio y no se ha ido durante la pandemia.